dar inicio a este estudio. Vamos a, como lo hacemos, vamos a proporcionar nuestra información y de ahí vamos a arrancar con las escrituras. Amén. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, y a cada uno de mis hermanos que estamos presentes. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yahshua HaMashiach y guardamos los mandamientos, Éxodo 20 y Marcos 12, 28, 29, 30 y 31 y 32. Estamos para servirles, somos servidores del Eterno. Como bien se dijo por parte de mi hermano Jorge, le damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permitió leer y descubrir lo que era el primer libro de los Reyes. Y le damos gracias al Padre porque nos sigue bendiciendo con vida y salud. Y sobre todo que el amor de Él está siempre en nosotros para que nosotros podamos llevar mensajes a todas las personas y sobre todo que sea el Padre trabajando en sus corazones para que también puedan llegar al conocimiento completo y saber por qué vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Gracias, hermano Jorge. Gracias, pastor, por su información. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias con mis hermanos, Shalom. Nosotros, como bien ya se dijo, somos servidores del Eterno, querida familia. Y estamos aquí para servir a todas las personas que deseen palabra de la Torá, palabra de la Biblia, o por si desean, pues, oración también. Estamos abiertos a temas de la Biblia, hermanos. Estamos en el área de Chicago, Illinois, para las personas que estén interesadas por esa área. Mi número de teléfono es el 908-590-9813. Para cualquier cosa, estamos disponibles las 24 horas, hermanos. Y estamos aquí para servirles, como bien ya se dijo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ariel, por su información. Hermano Enrique. Shalom con todos mis hermanos presentes, también con todos nuestros amigos que van a poder ver el video más adelante. Tal como dijeron mis hermanos, nosotros somos servidores del Padre y estamos aquí trabajando para Él. Eh, Recalcar nuevamente también que nosotros no lucramos con la palabra y que todo amigo o hermano que necesite ser escuchado o hablar sobre la palabra, nosotros estamos disponibles para ello. Puede comunicarse con cualquiera de nuestros hermanos que estamos acá ahora. Yo me encuentro en Perú, mi nombre es Enrique y mi teléfono es el 96-37-08-211. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, una llamada en cualquier momento del día, 24 horas, y estaremos gustosos de ayudarlos, hermanos. Gracias, gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano Enrique. Sí, como bien se ha comentado, somos servidores del Padre y estamos aquí para servirle a cualquier hermano, amigo que quiera unirse con nosotros a estudiar la palabra, son bienvenidos. El propósito es dar a conocer el nombre del Eterno y, estar para servirle a cada uno de los amigos o hermanos. Bien, mi nombre es Jorge. Mi número de teléfono es el 914-414-4821. Estamos en el área de Spring Valley, Nueva York. Y como bien se dijo, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia de parte del Padre. También en algún momento de nuestra vida,
Estábamos en la ignorancia, pero bendito sea el Padre. Dice las Escrituras, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es amigo, hermano, es oveja, cuando usted oye la palabra del Eterno, sus oídos automáticamente son abiertos y su alma empieza a regocijarse en el Eterno. Así que en esta noche vamos a dar inicio al segundo libro de los Reyes en su capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo y de ahí abro los micrófonos para sus comentarios. Cada uno de nosotros creo que hemos leído este capítulo y sabemos por la revelación del Ruach HaKodesh que nos da, que el Padre no a cada uno de nosotros nos da un poquito y con eso se complementa un estudio. Amén. Dice la palabra del Eterno en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dice la Escritura. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros, les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahweh habló a Elías diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Elohim en Israel que veáis, que vayas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Yahweh, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Yahweh, no hay Dios, no hay Elohim en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y que les dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios o varón de Elohim, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, sí, yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, varón de Elohim, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él
Y él le respondió, Elías, y dijo, si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Elohim, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los primeros capitanes de 50 con sus hombres. Sea de estima ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Yahweh dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con, con él al rey y le dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balzebú, Dios de Cron, no hay Elohim en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Yahweh que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bien, hermanos, hasta aquí estamos en el último versículo del capítulo 1. Bien, cuando nosotros terminamos el primer libro de los reyes, en su capítulo 22, del 51 al 53, dice estas palabras. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Yahweh, Elohim de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bien, hermanos, si vemos aquí en estos últimos versículos del primer libro de los Reyes, vemos que este hijo de Acab no tenía nada bueno, porque dice que hizo las cosas más graves de lo que hizo su padre y de lo que hizo su madre también. Recordemos que la mamá de este rey era Jezabel. Entonces vemos la perversidad, hermanos, que con la cual este Ocosías había reinado sobre Israel. Su reino solo duró 2 años. Pero lo que llama la atención, que dice que después de la muerte de Acab se rebeló Moab. Recordemos que en 2 de Samuel 8:2, David conquistó todas esas tierras y los sometió a Moab. Vamos a leer 2 de Reyes 8:2 para poder entender cómo estaba Moab en el tiempo de David. 2 de Samuel
8:2. Dice el 8:2. Derrotó también el 8:1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metet Amá de mano de los filisteos. El 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Entonces aquí vemos que David los había derrotado y los había obligado a que pagaran tributo. Pero ya en este tiempo, en Segunda de Reyes, cuando muere el rey Acab, dice que se rebeló Moab contra Israel. Entonces vemos cómo el progreso del pecado, que hasta los enemigos que los tenían sometidos se levantaron en contra de Israel. Hermanos, cuando nosotros guardamos los mandamientos del Padre y caminamos en obediencia, dice la Escritura que hasta los enemigos están en paz con nosotros. Pero media vez nosotros nos descuidamos y el pecado, o una persona cae en pecado, los mismos enemigos que estaban sometidos se levantan contra uno para hacerle la guerra. Entonces la importancia es de caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en obediencia, el Padre nos cuida y nos guarda, aún de nuestros adversarios. ¿Sí? Por eso, en el libro de Job dice la Escritura que el adversario el Padre le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? Si tú le tienes una cerca alrededor de él. Y aunque nuestros ojos no alcancen a ver esa cerca, sabemos, hermano, con toda seguridad que el Padre nos tiene una cerca alrededor de nuestra vida. Que si nosotros nos salimos de esa cobertura, automáticamente somos blanco perfecto para el adversario. ¿Sí? ¿Y de qué manera podemos salirnos de ese cerco? Cuando entramos en desobediencia, cuando entramos en rebeldía en contra del Padre, automáticamente nosotros nos hemos salido de la cobertura. Y cuando nos salimos de la cobertura, el adversario puede hacer y deshacer con nosotros. Entonces, vemos aquí que Moab se levanta en contra de Israel. Ahora, dice que Ocosías cayó por la ventana. Pero esto no es una casualidad, hermanos, porque ya hemos visto en el primer libro de los Reyes que los hijos de Acab iban a pagar las consecuencias del pecado de Acab. ¿Sí? Esto no es una casualidad. Esto es algo que ya el Padre había dicho, que en su momento Acab no iba a pagar por su pecado. Los que iban a pagar por sus pecados eran los hijos. Entonces vemos aquí que eso se va cumpliendo, y además le añade que este hombre no tenía buenas intenciones. ¿Por qué?
No tenía una intención de cambiar, en decir, bueno, mi padre hizo lo malo, yo voy a tratar de hacer lo bueno. No, sino que dice que siguió el camino de Acab, de Jeroboam y de su madre Jezabel. Entonces, qué terrible, hermanos. Hay mucha gente allá afuera que dice, no, es que yo voy a morir igual que murió mi padre. Mi padre era borracho y yo borracho me voy a morir. Eso es una maldición generacional. Por eso cuando nosotros venimos a los caminos del Padre, empezamos a estudiar Torá, empezamos a caminar con la cobertura del Padre, nosotros tenemos que romper esas maldiciones. Porque si no rompemos esas maldiciones nos siguen a donde quiera que vayamos. Es importante romper esas maldiciones. Pero este hombre no. En vez de consultar a Yahweh, enseguida fue a consultar a Belcebú, que ese es el innombrable. Entonces, ¿por qué? Porque él era adorador de ese Dios pagano. Entonces le hace una pregunta. ¿No hay Elohim en Israel que tú puedas consultar? ¿Sí? Entonces, el Padre, mira hasta dónde viene la misericordia del Padre que envía a Elías, ¿sí? A hacerle esa pregunta. Pero en vez de desistir o de frenar ahí, no, él continuó porque su corazón estaba inclinado hacia el mal. Entonces vemos, hermanos, que aquí Elías le dice, del lecho donde estás, no te vas a levantar. Y vemos que esta palabra no viene porque Elías se le ocurrió, sino que el mismo Padre le manda ese mensaje a este rey. Y dice que cuando le dicen, cuando el rey pregunta cómo era ese hombre, y le dice, ellos le dijeron, el varón que vimos tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinto de cuero. Y eso nos da una referencia ahí en Mateo 3:4, que describe cómo estaba vestido Juan el Inmersor, o conocido como Juan el Bautista. ¿Sí? Las mismas características que tenía Elías, tenía Juan el Bautista. Entonces, vemos, hermanos, que cómo la gente nos distingue a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Por la forma también en que vestimos, por la forma en que nosotros nos comportamos, por la forma en que nos dirigimos allá afuera. Ellos dicen, tiene algo diferente a lo que vemos constantemente en el mundo. Entonces, no es, muchas veces pensamos que nada tiene que ver nuestra forma de vestir. Hermano, tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos y cómo hablamos. Porque la persona que tiene temor al Padre ya no habla con esas grandes palabras, con esas grandes malcriadeces, sino que tiene temor hasta de hablar una mala palabra. Entonces este hombre dice que le describieron cómo era Elías. Y el rey prácticamente dijo, este es Elías. Entonces, manda al primer capitán con 50 hombres, ¿sí?
Pero vemos la arrogancia de estos capitanes, porque le dice en el 9, el capitán le dijo, varón de Elohim, el rey ha dicho que desciendas con una prepotencia, con una arrogancia. Y Elías le respondió y dijo al capitán de 50, sí, yo soy varón de Elohim, descienda fuego. Y dice que al instante descendió fuego. Ahora, ¿por qué Elías, al abrir su boca y al decir, si yo soy varón de Elohim, que descienda fuego? Esto le estaba dando una demostración, aunque el Padre no necesita demostrar su poder, pero le estaba dando una lección a Ocosías y a estos capitanes que verdaderamente en Israel estaba el Padre Todopoderoso Yahweh, ¿sí? Que no era cualquier Dios pagano, sino que es el Rey eterno, el Rey viviente. Pero manda a otro segundo capitán con otros 50 hombres y lo mismo le pasó, ¿sí? Pero vemos que el primero le dice que el rey había dicho que descienda. El segundo, ya en lo último, dice que descienda pronto. O sea, que date a prisa porque la importancia que, que, este, que este rey Ocosías pensaba que él tenía. Pero vemos en Hechos 5:29 que dice la escritura. Vamos a ir a Hechos 5:29 y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim primero antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que este rey no mandó a pedir las cosas o no mandó a pedir a Elías con humildad, sino con arrogancia, pensando que él como rey, a la hora que él hablara, todos tenían que estar ahí presentes. Mas en el libro de Hechos dice, es necesario primero obedecer al Padre que a los hombres. Y el tercer grupo que manda con su capitán y los 50 hombres, el tercer grupo vino con una gran humildad y se postró delante de Elías, porque él sabía que ese fuego que había consumido a esos dos grupos, ese fuego, sabía que no había descendido nada más porque sí, sino porque el Padre estaba respaldando a su siervo Elías. Entonces vemos, hermanos, que descendió el fuego y la profecía se cumplió como lo dijo Elías, que de ese lecho no se iba a levantar y no se levantó y murió. Y en su lugar reinó su hermano Joram al segundo año del rey Josafat, porque Ocosías no tenía hijos. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja aquí? Que a pesar de todas las adversidades, lo primero que debemos consultar y al que debemos de consultar siempre, hermanos, es a nuestro Padre Celestial. Que Él siempre nos va a dar la respuesta y aunque no veamos nada, no podemos darle la espalda al Padre. Por muy dura que esté la situación, por muy difícil que estemos pasando,
Nuestra mirada tiene que estar firme en el Padre Celestial Yahweh. Que Él dice, no ha habido justo. La Escritura dice, joven fui y he envejecido, y no ha habido justo ni desamparado que mendigue pan. Entonces, eso nos da a conocer que el Padre tiene el cuidado de nuestras vidas. A veces nos encontramos en situaciones bien difíciles, que a veces pensamos que el Padre se ha olvidado de nosotros, pero en el último minuto también tiene 60 segundos. Y el Padre en el último segundo nos da grandes sorpresas que nosotros pensábamos que ese era nuestro fin, pero el Padre dice, de mi mano nadie te puede arrebatar. Así que vamos a abrir los comentarios, hermano. Adelante, pastor. Gracias, hermano Jorge. Ya el hermano Jorge lo explicó bien todo. Primeramente, gracias al Padre por permitirnos estar nuevamente estudiando su palabra. Se terminó el primer libro de los Reyes y estamos en el segundo libro de los Reyes. Bendito es nuestro Abacadosh. Como sigue la narrativa, aquí, hermanos, después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Recordemos que los moabitas, en el libro de Números, el Padre ordenó que no los tocaran, tanto a ellos y también a Edom. Pero aquí vemos que ya todo eso se perdió, hermanos, porque tanto las 12 tribus como Moab, mayormente las 12 tribus habían perdido lo que era el enfoque de la Torá. Entonces vemos aquí que cuando el hijo de Acab dice que cayó del techo de su casa, dice que quedó enfermo. Y le dice a sus sirvientes, vayan a consultar. Pero aquí hay un dato muy importante, hermanos. Por eso en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, para cuando él sea ya viejo no se aparte de los caminos. Ahora enfoquemos nosotros esto. Nuestros hijos saben lo que nosotros practicamos, adoramos y reverenciamos al Elohim de Israel. Yud Hei Bat Hei, Yahweh Sebaot. Ellos saben de lo que nosotros practicamos y de lo que hacemos. Asimismo, este muchacho, vemos nosotros que siguió los mismos pasos, tanto del papá como de la mamá. Y al final vemos nosotros las consecuencias del pecado, hermanos, es la muerte. Y así también como el padre había profetizado que iban a morir tanto Jezabel como Acab, y así mismo sucedió. Todo se cumple en la palabra, todo se cumple. Y eso no es un tema de no discutir, porque la palabra del Eterno uno se tiene que someter a lo que dice. Porque vemos aquí cómo comienza él. Se cayó, ¿y a dónde va? A Ecrón. Recuerden que Ecrón era una de las 5 ciudades filisteas donde ellos, los filisteos, reverenciaban a esa deidad, a Baal Zuf. Entonces vemos aquí, hermanos, que cómo es que un hijo del Eterno de Israel tenía que ir a consultar a un Dios pagano. ¿Qué más de Dios tenemos nosotros, hermanos? El Elohim de nosotros es el que abrió el mar. El Elohim de nosotros es el que demostró su poder en Egipto, donde sacó a nuestros antepasados con mano fuerte y poderosa. Y los llevó por todo el desierto. Un desierto donde no se daba nada, y él les dio agua, les dio sombra, les dio calor. Pero cuando ya la persona pierde el enfoque, y déjeme decirle algo, hermano, en este grupo de personas estábamos nosotros. En el pasado, un par de años atrás, no nos dábamos cuenta nosotros, pero bendito el Padre quien abrió nuestros pensamientos
y dispuso primeramente nuestro corazón para que nosotros pudiéramos abrir y él poder entrar, porque él dice, yo aquí estoy en la puerta, dice, y toco. Si alguien abre la puerta, yo entro y ceno con él. Entonces, eso fue lo que pasó en nosotros, porque nosotros pertenecíamos a este grupo de las 10 tribus que nuestro rey empezó a ser Jeroboam. Él fue el que llevó a las 10 tribus a adorar a los 2 becerros de oro por celos de Roboam, hijo de el nieto del rey David, hijo de Salomón. Entonces aquí como podemos ver, hermanos, que él no permitió que estas 10 tribus subieran a Jerusalén a adorar, sino les hizo becerros de oro, donde les dijo, Israel, aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vemos que desde Jeroboam hasta este punto donde estamos de la muerte de Acab, vemos que sigue la idolatría abarcando, hermano. Ahora nosotros, hermanos, ¿a quién consultamos nosotros? Es al Eterno. Nosotros tenemos una comunicación directa al Eterno, donde dice él, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Entonces, ¿qué Elohim nosotros tenemos? El Elohim de nosotros es el que a nosotros nos cuida como la propia niña de sus ojos. Pero aquí se le había olvidado ya a este señor, hermanos. Ya se le había olvidado. Entonces vemos aquí Ocosías quedó enfermo y mandó a consultar. Y en el camino iban los mensajeros cuando dice que el ángel de Yahweh, recuerden que el ángel de Yahweh es Yahshua Hamashiach, se le acercó a Elías y le dice, ve a preguntarles, ¿por qué ellos tienen que ir a Ecrón a consultar? ¿Acaso no hay un Dios en Israel? ¿Un Dios poderoso? Diles eso. Entonces, cuando ellos ya regresaron a donde el rey le dice, ¿y por qué regresaron luego? Es que un hombre nos interceptó en el paso y nos dijo esto. Y vemos que exactamente como Eliyahu le había dicho las palabras, esas mismas palabras fueron ellos y se las dijeron al rey. Porque ellos, cuando en esa narrativa dice, ellos respondieron, un hombre vino a encontrarse con nosotros, él nos dijo que nos fuéramos y regresamos al rey que nos envió y le dijimos, aquí está lo que Yahweh dice, es porque no hay Elohim en Israel, que estás enviando a consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón. No será así. La cama donde yaces no saldrá de ella, porque de cierto morirás. Vemos, hermanos, que aquí el Padre, siempre, el Padre es un Elohim justo. Vemos que el Padre aquí le estaba dando una oportunidad de vida. Y esa oportunidad de vida es la que a nosotros nos llegó en este momento, hermanos. Nosotros escuchamos la voz del Eterno. Recordemos quién preparó camino para el Eterno. Fue Juan el Bautista, conocido así, Yohanan el Inmersor. Él fue el que vino a preparar esos caminos. Porque recordemos que solamente él es el que vino y preparó. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach venía a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran estos? Eran las 10 tribus que se habían perdido a causa de él, por causa de la adoración a los becerros que hizo Jeroboam. Eso no lo comprendíamos antes, mas hoy nosotros lo comprendemos hoy. Entonces, como sigue la narrativa, estas primeras 2 comisiones que mandó con su comandante y 50 hombres, vemos la prepotencia. El primer grupo dijo, el rey dice que desciendas.
Oiga, hermano, tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo hablamos y que nuestras palabras tienen que ser agradables. El segundo comandante dice, desciende inmediatamente. Son palabras fuertes, es una orden. Pero en cuanto al tercer comandante, dice, oiga, él cayó de rodillas delante de él. Él le suplicó, hombre de Elohim, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 sea precisa ante tus ojos. Vemos, hermanos, que primeramente él pide por su vida y pide por la vida de los 50 hombres. Pero ¿qué pasó? Se humilló ante el siervo de Dios. No llegó con prepotencia, porque ya dice el 14, yo sé que fuego descendió de los cielos. Este juicio del Padre, yo creo que lo vieron todos, hermanos, porque este comandante dicen ya en el 1:14, yo sé que fuego descendió de los cielos y consumió a los otros comandantes con sus 50 hombres. Entonces vemos que al hombre altivo, al hombre abusivo, perverso, mal hablado, el Eterno lo ve de lejos. Aquí hay algo que quiero enfocar, hermanos. Nosotros estamos gobernados por una autoridad terrenal, donde ellos, recuerden que nuestro Mashiach le dice acerca de los fariseos, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, ahora trayéndolo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que el sistema quiere que nosotros hagamos? Nosotros no podemos hacer lo que ellos nos dicen. Tantas leyes deshonestas que han sacado, nosotros no podemos estar bajo esas leyes. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el tercer comandante, sabiendo que la máxima autoridad de él aquí en la tierra era este rey, el hijo de Acab, pero él primeramente reconoció la autoridad de Dios y se humilló ante Eliyahu, y eso le fue contado por gracia a él, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Que nosotros tenemos que ser humildes ante todo, que es nuestra máxima autoridad, Yahweh Sebaot, porque cuando ya la espada está puesta, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque árbol que no dé fruto, dice que ya la hacha está puesta en la raíz, porque ya en el 16 dice, Eliyahu le dijo al rey, he aquí lo que Yahweh dice, tú enviaste mensajeros para consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón. ¿Es porque no hay Elohim en Israel que puedas consultar? No será así. Nunca dejarás la cama donde estás acostado, de cierto morirás. Así que murió guardando la palabra de Yahweh hablada por medio de Eliyahu. Vemos que el Padre a todos nos da una oportunidad, hermanos, y de esta oportunidad la tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovecharla, porque le dice Eliyahu, le dijo al rey, he aquí lo que Yahweh dice, tú enviaste mensajeros. ¿Por qué? ¿No hay Elohim en Israel? Recuerde que hoy usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si nosotros guardamos los mandamientos, esa es la Torá. Recuerden que estas 10 tribus, tanto las 10 tribus como el rey, ya no tenían Torá, porque se habían ido tras sus necios corazones, adorando estatuas hechas por mano de hombres, lo cual es maldito ante los ojos del Eterno. Y como vemos, este Ocosías murió en los mismos caminos de Jeroboam y los caminos del padre y de su madre Jezabel. Así que mis hermanos, reflexionemos, y amigos que nos están escuchando, reflexionemos cómo son nuestros caminos. Reflexionemos y preguntémonos a nosotros, ¿Yahweh es nuestra máxima autoridad? ¿Él es el rey? Recordemos, ¿está usted enfermo? Pídale al Padre que lo ayude. ¿Está afligido? Pídale al Padre.
porque Él es el único quien tiene la salida para nosotros. Dice que ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Gracias, hermano Jorge. Gracias, pastor, por su comentario. Muy buen comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, gracias, hermano Jorge. Sí, de lo que se ha visto en este capítulo, eh, el pastor, usted ya lo han explicado todo muy bien, ¿no? Pero hay que ver algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el inicio de este capítulo vemos la rebelión de Moab contra Israel, ¿no? Y esto refleja las tensiones de la época, ¿no? Pero sin embargo, el principal conflicto no era solamente político o sino espiritual. La idolatría era una amenaza constante para Israel, especialmente bajo los reyes de la casa de Ahab, quienes fomentaron la adoración de Baal y otros dioses falsos, ¿no? Ahora, hermanos, esto subraya o nos hace ver que aunque Moab y otras naciones podían ser vistos como enemigos, el verdadero enemigo para Israel era su propia inclinación a adorar a dioses ajenos, ¿no? Y tener presente esto es importante porque nos enseña que los problemas espirituales internos siempre tienen repercusiones mayores que las amenazas externas. Ahora, la purificación interna a través de la obediencia al Padre es lo que puede sostener a una familia, a una comunidad o a cada uno de nosotros mismos, ¿no? En nuestra vida personal. Ahora, hermano, el hecho de que fuego descienda del cielo en dos ocasiones para consumir a los comandantes de 50 hombres cada vez, no solo muestra, ¿no?, el poder del Padre, sino que también es un símbolo del juicio, ¿no?, del juicio del Padre. Y vemos, hermanos, que este evento tiene semejanzas, ¿no?, o paralelismos con varios pasajes bíblicos donde el fuego representa la purificación y el juicio de Yahweh. Uno de ellos, uno de ellos de estos paralelismos que podemos encontrar o similitudes, está en Levítico 10:2, ¿no? Donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, son consumidos por fuego cuando ofrecen fuego extraño ante Yahweh, ¿no? Ahora, hermanos, la caída de fuego sobre los comandantes no es un acto arbitrario, es la manifestación de la justicia del Padre contra aquellos que se rebelan contra su autoridad. Y también, hermanos, este fuego es también una confirmación de la autoridad de Elías, que él es representante del Padre, ¿no? Y con esto muestra el poder de invocar su juicio, porque él es el representante. Ahora, el fuego que consume a los hombres no solamente muestra la autoridad de Elías, sino que también muestra la importancia de la obediencia a la palabra del Padre, ya que en muchas ocasiones la presencia de fuego en la Biblia está vinculada a la manifestación de la presencia divina, ¿no? Por ejemplo, la zarza ardiente con Moisés, ¿no? En Éxodo 3. Ahora, hermanos, el uso de los tres comandantes, ¿no? Con 50 hombres nos muestra, ¿no?, la lucha espiritual entre la soberanía del Padre y la rebelión humana. Cada uno de los comandantes en su intento por controlar Eliyá representa esas fuerzas terrenales y humanas, ¿no?, que intentan desafiar la autoridad divina. Pero la respuesta de Eliyá, incluso ante la amenaza de muerte, es un acto de obediencia al Padre. Y Eliyá como profeta tiene una relación única con Yahweh, ¿no? Y el resultado de esta relación con el Padre lo respalda, ¿no? Con poder y autoridad y hechos sobrenaturales como lo que se ven en este capítulo, ¿no? Ahora, hermanos, la actitud del tercer comandante, ¿no? Quien se arrodilla y ruega, ¿no?, por su vida y la de sus hombres, nos muestra una actitud de humildad, ¿no? Y este comandante reconoce el poder de Eliyá, pero más importante aún, muestra un reconocimiento de la justicia de Yahweh. Y miren, hermanos, que este comandante
o mejor dicho, esta diferencia, ¿no? Este contraste, mejor dicho, entre el tercer comandante y los otros dos, resalta el principio de que la humildad y el arrepentimiento ante el Padre abren las puertas de su misericordia. Y sabemos que aunque Yahweh es justo y su juicio severo, si hay arrepentimiento genuino, su misericordia es abundante. Y esta parte, hermanos, de lo que vemos del tercer comandante, muestra, ¿no? La importancia, ¿no? De humillarse ante el Padre y reconocer nuestra incapacidad para actuar sin su dirección. La humildad ante la presencia divina nunca queda sin respuesta, ¿no? Como lo muestra la decisión de Elías de descender con este comandante, el que se arrodilló en cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Jorge. Muchas gracias. Sí, gracias, hermana Enrique, por su comentario. Sí, hermanos, vemos que no solamente, o sea, aquí tocamos el tema del rey Ocosías, pero si el rey estaba así, ¿cómo estaba el pueblo también, no? El pueblo estaba, o sea, porque imagínense si la cabeza está inclinada hacia la nación, a los dioses paganos, ¿nos podemos imaginar cómo estaba el pueblo? Sí, porque si bien es cierto, pues aquí nomás las escrituras nos muestran la vida de este rey, pero ahora nos vamos a imaginar un poco cómo estaba de perverso el pueblo, porque el único que, que narra aquí las escrituras que Elías era el representante del Padre en medio de un pueblo perverso. Ahora, eso también en este tiempo, aunque todos estén corrompidos, pero que este remanente permanezca firme, buscando el rostro y la firmeza del Padre en todo tiempo. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias, hermano Jorge. Shalom con amada familia. Interesante este pasaje, hermano. Vemos acá una continuidad de esta idolatría en la casa de Israel, ¿no? Eh, pero acá entrando en el segundo versículo, hermano, dice que se muestra que él, Ahazya, cayó por el enrejado, ¿no? Y si nos recordamos eso, sabemos que era por falta de Torah en el pueblo, ¿verdad? Porque en la Torah, según Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques una casa, harás un pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Entonces, desde la entradita ahí, ni las casas estaban bien fundamentadas. Entonces, vemos acá que debido a la rebeldía que habían en los corazones de estos reyes, hermanos, eran tan duros que hemos visto no es de que nos asombremos que miremos gente o personas así, ¿no? Que tengan tan duro su corazón. Eh, y también vemos acá que ya en el versículo 9, ¿no? Cuando fue enviado este estos primeros 50 hombres, nosotros recordamos que Elías eh, hizo caer fuego también a los 400 profetas falsos, ¿no? Y ahora él también vuelve a repetir, o el Padre vuelve a repetir esto con estos hombres que eran prepotentes, que eran duros de corazón. Y fuego dice que los consumió a estos dos, al primero y al segundo que envió, ¿no? Y como bien ya se explicó, hermano, eh,
lo que Romanos 10:17 dice, ¿no? Que del oír viene la fe. En el 14 dice, ¿no? Dice, yo sé que fuego desciende del cielo. Pero esa palabra que dice yo sé es porque él ya había escuchado de los otros dos grupos, ¿no? Entonces, si nosotros ya hemos escuchado la palabra y nosotros, hermanos, doblamos o caemos, vemos que, hermanos, es en el caso de estos dos grupos, ¿no? Que fueron enviados, estamos haciéndonos duros de corazón, porque el Padre nos provee la salida. Y recordemos a dónde es que iba a consultar este rey Ahasya, a Baal Zebú, dice, el dios de las moscas. O sea, aparte de que no veían ellos el nombre que tenían estos dioses, ¿no? Y vemos a dónde acudían una y otra vez por tal de, y lastimosamente vemos ahora, hermanos, lo mismo, una pérdida de conciencia de parte de las personas a la hora de tratar con otras personas, ¿no? Y eso y ahora en nosotros eso no puede estar. Eh, Ahí en el versículo 17 dice, así que murió guardando la palabra de Yahweh hablada por medio de Elías. Dice, y el resto de bueno, esto ya está escrito en los libros de los reyes. Entonces, hermanos, la lección para nosotros es que desde el inicio, desde la casa, ¿no? Desde nuestra casa, desde ahí debemos de comenzar. Desde ahí debemos de comenzar, porque vemos que acá que la casa de Israel no tenía Torah. Debido a eso, el abandono hacia el Padre, eh, eran prácticamente, ya iban ellos en mal camino. Cosa contraria pasaba con la casa del sur, ¿no? Con el pueblo de Yahudá. Y lo que también me deja a mí, hermano o hermanos, es que nunca debemos de dudar de la palabra del Padre, ni poner en duda su poder, porque eso ya estaríamos cayendo como estos dos grupos, ¿no? Ya estaríamos cayendo como estos dos grupos y el Padre nos va a desechar y eso es lo que no queremos. Solamente, hermano Jorge, hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias, hermano Ariel. Sí, tiene mucha razón. La casa estaba mal, el rey estaba mal. Recordemos que como todo rey tenía que escribir con su propia letra una copia de la Torá para poder dirigir un pueblo. Pero como sabemos pues que estaba este rey Ocosías, estaba mal delante del Padre y ahora el pueblo estaba igual, ¿no? Entonces, pero vemos que en Primera de Reyes, el 21, en el último versículo, dice, en la última parte del versículo dice, pues por cuanto se ha humillado, está hablando del rey Acab, delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esto ya estaba dicho por parte del Padre. Y esto, lo que está pasando aquí,
No es una casualidad. ¿Por qué? Porque el Padre conoce el futuro y sabía que este rey no iba a ser un buen rey, porque si el Padre no gobierna nuestra casa, de balde es quien la cuida. Entonces, la importancia de que el Padre gobierne nuestra casa, nuestra vida, que Él nos va a dirigir por buen camino. Y también, hermanos, pues muchas veces no sabemos tampoco qué fue lo que hicieron nuestros antepasados. Y eso sí es bien importante nosotros rogarle al Padre que rompa esas cadenas de maldición, porque a veces venimos arrastrando cosas que nosotros no hicimos, pero de esta generación, desde que usted empezó, usted o mi persona empezamos a estudiar la Torá, a él le dijimos al Padre que rompiera con esas maldiciones y hasta el día de hoy el Padre nos ha cuidado y nos ha guardado. Y otra de las cosas, hermano, por muy difícil que esté la situación, no se desespere, no pierda su confianza en el Padre, manténgase firme, porque podemos estar contra la pared, contra el tiempo, pero recordemos algo, que poderoso es nuestro Rey, que en el último minuto o en el último segundo, Él nos puede salvar. Así que si alguien más quiere comentar, adelante, pastor. Sí, sí, hermanitos, como podemos leer lo que es Lucas 9:54, creo que no lo tocamos. No, no lo tocamos. 51, de ahí quiero empezar a leer, donde dice, cuando el tiempo se acercaba para él ser llevado dentro de los cielos, afirmó su rostro para salir hacia Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, entraron en una aldea de Shomrón para hacerles preparativos. Sin embargo, la gente de ahí no le permitieron quedarse, porque su destino era Jerusalén. Cuando los talmidines, Jacob, o sea, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron, Adón, ¿quiere que mandemos que descienda fuego de los cielos para destruirlos? Pero él se volvió y los reprendió. Ustedes no saben a qué rúa pertenecen, porque el Ben Adán, el hijo de hombre, no vino a destruir la vida de la gente, sino a salvarlos, y se fueron a otra aldea. Entonces, como vemos aquí, hermanos, los talmidines de Yeshua sabían el evento que había pasado con Eliyahu. La Reina Valera dice, exactamente dice, quiere que descendamos fuego así como lo hizo Elías. Entonces aquí vemos que los talmidines sabían lo que les había pasado a aquellos hombres. Entonces ellos se acordaron y le dijeron, Señor, o Padre, Adón, estos hombres están igual que aquellos en el tiempo de Elías. Vamos a orar para que desciendas fuego. Pero nuestro Mashiach le dijo, no, déjenlos, porque ellos, no, ustedes no saben a qué rúa pertenecen. Entonces, como vemos que hay un rúa que tormenta la mente de las personas, hermanos, cuando la persona no se permite ser gobernado, porque todo Israel no quiso ser gobernado por el Eterno y pidieron ser gobernado por un rey humano. Y ese fue el desastre más grande hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, porque dijo el Eterno, no quisieron que yo fuera rey en ellos, sino que ellos escogieron un hombre para que los gobernara. Esas son las consecuencias, hermanos. Es triste y lamentable aprender esto, porque nos damos cuenta que en la ignorancia de nuestros pasados está hasta el día de hoy en cada uno de las personas.
Y gracias al Padre que Él ha abierto nuestros pensamientos y hoy nosotros estamos descubriendo cómo regresar nuevamente a casa. Y cuando nosotros regresamos a casa, recuerden, hermanos, primeramente el Padre nos abraza, nos pone un anillo, calzado nuevo, ropa nueva, el Hijo pródigo. Pero hoy que estamos aquí adentro, hermanos, procuremos escuchar la voz del Eterno y hacer lo que dicen sus mandamientos, estatutos y decretos para que nos vaya bien en la vida. Gracias, hermano Jorge, buen estudio y los comentarios de cada uno de mis hermanos muy buenos. Gracias, pastor, por su comentario. Sí. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos el primer capítulo del Segunda de Reyes. Gracias por sus comentarios. Eso es lo que complementa un estudio, ¿no? Los comentarios y de acuerdo a cómo el Padre le regala a cada uno. Y eso hace más, hace más, hace un complemento todo esto, ¿me entiende? Con sus comentarios, porque cada uno se toma el tiempo para investigar también. Así que muchísimas gracias por sus comentarios y su participación. Vamos a orar. Hermano Enrique, nos puede despedir en oración, dándole gracias al Padre por este estudio. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para dar las gracias al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este tiempo de encuentro ante tu presencia, por la oportunidad de abrir tu palabra y ser guiados por tu sabiduría. Hoy que hemos estudiado, Padre, este libro de Segunda de Reyes en su primer capítulo, te pedimos, te pedimos, Padre nuestro, que tu Ruaj nos ilumine y nos dé entendimiento para poder aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy en nuestras vidas. Que también, Padre nuestro, al meditar en tu palabra, podamos comprender no solo lo que ocurría en esas épocas, sino que también podamos comprender y aplicarlas en nuestra vida de hoy. Te pedimos, Padre, con humildad, que extiendas tu mano protectora sobre nuestras familias. Bendice a cada hogar y guárdalos, protégelos, aléjalos del mal, Padre. Te pedimos, Padre, por nuestro hermano y pastor Misael, por su esposa Carmen, por sus hijos, por nuestro hermano Jerry, a su esposa Ada, a sus hijos, por nuestro hermano Jorge, a su esposa Flor, a toda su familia, a nuestro hermano Ariel, a su esposa Suri, a toda su familia, a nuestra hermana Ruth, a su familia, a nuestros hermanos Alfredo, José Torres, por sus hijos, sus nietos y a todos los miembros de su hogar. También te pedimos, Padre, por nuestra hermana Romy, que pases tu mano protectora y le des la paz que ella siempre busca diariamente. También te pido, Padre Santo, que cubras con tu amor y protección a mi esposa, a mis hijos, guiándolos siempre en tu camino. Y Padre, te damos gracias por ser nuestro refugio, nuestro protector, nuestro sanador. Te pedimos, Padre Santo, que nos des un corazón dispuesto a escuchar y aplicar las enseñanzas de este estudio en nuestra vida diaria. Que tu presencia divina transforme nuestro entendimiento, nos motive también a actuar con valentía cuando se nos llama a defender tu santidad y a vivir con integridad sin importar las circunstancias. Guíanos, Padre, mientras estudiamos y reflexionamos sobre tu palabra, que tu verdad nos transforme y nos acerque más a ti. Te hacemos estas peticiones, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que el Padre les bendiga grandemente. Gracias, Jorge, hermano Quique, hermano Gracias, Ariel. hermanos. Gracias, hermanos.